Tomen asiento, por favor. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto para prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua, con carácter de orgánica. Para su defensa tiene la palabra la señora Díez. Presidente, señorías, voy a hablar de los ciudadanos, no voy a hablar de las lenguas. No es la lengua, son los ciudadanos. Es la primera cuestión que quiero dar por establecida antes de iniciar este debate. No voy a hablar de los derechos de las lenguas, ni de la lengua castellana o española, ni del resto de lenguas que son oficiales en distintas comunidades autónomas españolas. No hablaré de los derechos de las lenguas porque las lenguas no tienen derechos. Quienes tienen derechos que han de ser protegidos son los ciudadanos. Ese es el único objetivo de la proposición de reforma de ley orgánica cuya toma en consideración defiendo hoy en esta Cámara: proteger los derechos de los ciudadanos y evitar la discriminación por motivos lingüísticos. No todos los que denunciamos lo que se llama la situación por lo que atraviesa la lengua española enfocamos la cuestión de la misma manera. A mi partido, a mí misma, lo único y lo mismo que a quienes impulsaron el manifiesto por la lengua común, lo único que nos preocupa no nos preocupa la situación del castellano ni su futuro. A mí no me preocupa ni la situación del castellano ni su futuro. No nos preocupa el futuro de la lengua española porque sabemos que el nuestro es un idioma poderoso, rico y culto, que hablan más de 400 millones de ciudadanos en todo el mundo y cuyo conocimiento y estudio se expande de forma acelerada en países tan importantes como Brasil o Estados Unidos. Y además, porque lo único que nos preocupa es el futuro de los ciudadanos, sea cual fuere la lengua en la que desean comunicarse. Insisto, el futuro de los ciudadanos. Se ha hablado y escrito tanto y tan intencionadamente mal sobre esta cuestión que la utilización rigurosa del lenguaje se convierte hoy, en este caso, en algo mucho más importante que en una cuestión de forma. Es el fondo lo que hay que definir con exactitud para defender a quien verdaderamente está siendo atacado. No es el idioma el que está siendo atacado por los partidos políticos que le llaman normalización lingüística a la exclusión de la lengua castellana del espacio público. El idioma es el instrumento que utilizan esos partidos políticos para discriminar a los ciudadanos que se niegan a normalizarse, entre comillas, y a asumir las consignas de los nacionalistas o de sus asimilados en los gobiernos autonómicos o en el Gobierno de la Nación. Hablar de los ataques al español es caer en la trampa de quienes plantean la cuestión como una batalla entre idiomas y nos quieren convencer de que con sus medidas discriminatorias solo tratan de proteger al más débil de ellos, de los idiomas. Como dije, los idiomas no tienen derechos, por tanto no deben ser protegidos por nadie. Los idiomas son instrumentos de comunicación y expresiones culturales y sociales de un tiempo. A lo largo de la historia de la humanidad han aparecido y desaparecido centenares de ellos, sin que nadie haya osado calificar de genocidio lingüístico, como se ha hecho recientemente, la sustitución de ninguna de esas lenguas por otras asumidas por los ciudadanos como parte de la evolución de la sociedad. Esto que afirmo no es incompatible con que las instituciones y los particulares decidan impulsar medidas para conservar una lengua minoritaria en el conjunto del Estado o en una comunidad autónoma en la que es lengua oficial. Pero una cosa es movilizar recursos públicos para mantener un idioma y otra muy distinta, tratar de imponer el uso exclusivo del mismo en el espacio público. Una cosa es garantizar la enseñanza de la lengua cooficial, cosa a la que me apunto, y otra bien distinta, salir a la calle a buscar hablantes de la misma. Lo que está ocurriendo en nuestro país es que los nacionalistas
han impuesto en las comunidades en que gobiernan o en las que se han convertido en clave para que gobierne otro partido que no ha ganado las elecciones, una política lingüística que solo genera discriminación de los derechos individuales de los ciudadanos y empobrecimiento colectivo de la propia comunidad. Podríamos decir que esta política de discriminación no favorece a nadie, lo que sería cierto si no tomáramos en consideración que ya ha cumplido su objetivo, que se sepa quién manda, y que para estar a bien con quien manda, con el jefe, todo el mundo termine transigiendo ante lo que son verdaderos abusos contra los derechos ciudadanos y contra la inteligencia colectiva de la sociedad. Según establece la Constitución española en su artículo 3.1, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Este es un derecho de los ciudadanos, que no de la lengua, que está siendo vulnerado permanentemente en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia y en las Islas Baleares, y a puntamaneras también en la Comunidad Valenciana, con el impulso de las instituciones autonómicas y con el consentimiento y apoyo del Gobierno de la Nación. Nuestra Constitución también establece en su artículo 14 que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Cierro comillas. La experiencia demuestra que una lengua materna distinta a la dominante en una comunidad autónoma bilingüe y, sobre todo, el dominio o el desconocimiento de alguna de las lenguas cooficiales en estas son algunas de las circunstancias personales o sociales que están dando origen a la discriminación que la Constitución prohíbe.